Sé que les costará creer esto, pero les doy mi palabra de hombre honrado de que cada una de las cosas que estoy a punto de contarles sucedió de verdad. Soy un hombre de 70 y pocos años y he pasado la mayor parte de 5 décadas viviendo en estas colinas de los Apalaches. He sido testigo de muchas cosas extrañas y maravillosas durante mi tiempo aquí, pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que viví el otoño pasado. Nada podría haberme preparado para el día en que descubrí 2 crías de pie grande dentro de una cueva de piedra caliza derrumbada. Permítanme empezar por el principio y contarles esta historia como es debido. Vivo solo en una modesta casa de madera situada en lo profundo del bosque, muy alejada de cualquier atisbo de civilización. El pueblo más cercano se encuentra a unas 12 millas, al final de un sinuoso camino de tierra que se vuelve intransitable con las lluvias fuertes. Elegí esta existencia aislada deliberadamente hace muchos años, porque anhelaba la soledad, la forma en que la niebla matutina se asienta en los valles, el coro de las cigarras en las tardes de verano, la quietud absoluta de una nevada en invierno. Mi mujer murió hace casi una década tras una larga batalla con la enfermedad, y mis hijos han hecho sus propias vidas en varias ciudades de la costa este. Llaman por teléfono con regularidad, preocupados por su anciano padre, que vive solo en un lugar tan remoto, pero yo les aseguro que sigo siendo capaz y autosuficiente. La verdad es que lo prefiero así. Tengo mis rutinas diarias que dan estructura a mi vida. Cada mañana me levanto antes del amanecer y doy un largo paseo por el bosque, llueva o haga sol. Mantengo un huerto considerable durante la temporada de cultivo. Paso las noches leyendo a la luz de un candil o escuchando la radio. Es una existencia sencilla, pero me va a la perfección. El terremoto ocurrió un jueves por la tarde a finales de septiembre. Estaba sentado en el porche de casa tomando un café y observando a un par de halcones de cola roja que sobrevolaban en círculos cuando el suelo bajo mis pies empezó a temblar. Al principio supuse que era maquinaria pesada trabajando en la distancia, quizás equipos de tala o de construcción de carreteras, aunque no tenía constancia de que se estuvieran realizando obras de ese tipo en la zona. Pero entonces el temblor se intensificó drásticamente. Las tablas del porche traquetearon bajo mi mecedora. Mi taza de café vibró sobre la mesita que tenía al lado, hasta que finalmente cayó al suelo de madera donde se hizo añicos. La casa entera gimió y crujió como si fuera un ser vivo dolorido. Me agarré con fuerza a los brazos de la silla, observando con incredulidad cómo los árboles que rodeaban mi propiedad se balanceaban violentamente, sus troncos doblándose de formas que parecían imposibles. Bandadas de pájaros salieron disparadas de las ramas presas del pánico, llenando el aire con sus graznidos de alarma. A lo lejos pude oír el estruendo atronador de la madera al caer. El terremoto duró entre 45 segundos y 1 minuto entero, aunque en ese momento pareció una eternidad. El corazón me martilleaba en el pecho y me sorprendí conteniendo la respiración, esperando a que el temblor cesara. Cuando por fin lo hizo, la quietud repentina resultó casi tan inquietante como el propio terremoto. Permanecí sentado varios minutos, intentando calmar mi pulso acelerado y ordenar mis pensamientos. Había vivido en esta región toda mi vida y ya había experimentado temblores leves, pero nada que se acercara remotamente a esta magnitud. Esto era algo completamente diferente, algo que sin duda saldría en las noticias. Una vez que dejaron de temblarme las manos, me puse en pie con las piernas vacilantes y empecé a evaluar los destrozos. La casa parecía estructuralmente intacta, gracias a Dios. Algunos objetos se habían caído de las estanterías de dentro y vi una grieta nueva que recorría los cimientos de piedra.
pero el edificio había soportado el terremoto notablemente bien. El bosque circundante no había tenido tanta suerte. Mirara donde mirara, veía destrucción. Robles enormes, algunos de ellos seguramente centenarios, habían sido arrancados de raíz y ahora yacían en el suelo del bosque como gigantes caídos. Árboles más pequeños se habían partido por la mitad, sus troncos astillados apuntando al cielo como huesos rotos. El propio terreno había cambiado de formas sutiles que eran difíciles de describir. Había nuevas depresiones y elevaciones donde la tierra se había asentado de forma diferente. Raíces expuestas sobresalían del suelo en ángulos extraños. El paisaje familiar de mis paseos diarios se había transformado en algo extraño e inquietante. Esa noche no pegué ojo. Me quedé en la cama, escuchando cómo la casa se asentaba y crujía, sobresaltándome con cada ruido. Mi mente volvía una y otra vez al terremoto, maravillándome ante la fuerza bruta de las fuerzas geológicas que tendemos a olvidar que existen bajo nuestros pies. Pero también me encontré pensando en otra cosa, algo que no tenía nada que ver con las secuelas inmediatas. Hacía muchos años, cuando compré esta propiedad y empecé a explorar los parajes circundantes, había descubierto un extenso sistema de cuevas de piedra caliza a unas 6 millas al noroeste de mi casa. Estas cuevas se habían formado a lo largo de milenios por arroyos subterráneos que disolvían gradualmente la roca blanda. La entrada principal era bastante grande, de unos 8 pies de alto y 6 de ancho, pero había innumerables aberturas y túneles más pequeños que se ramificaban en la oscuridad. Los historiadores locales me habían contado que los nativos americanos habían utilizado estas cuevas como refugio siglos atrás y que durante la Guerra de Secesión, desertores confederados supuestamente se escondieron allí para evitar el reclutamiento. En décadas más recientes, las cuevas se habían vuelto populares entre espeleólogos aficionados y adolescentes aventureros, aunque el condado acabó por poner carteles de advertencia desaconsejando la exploración, después de que un joven se perdiera en los túneles más profundos y tuviera que ser rescatado. Había visitado las cuevas en numerosas ocasiones a lo largo de los años, siempre con cuidado de permanecer cerca de la entrada y sin aventurarme nunca en las secciones más peligrosas. Ahora, tumbado en la oscuridad, se me ocurrió que el terremoto podría haber provocado el derrumbe de las cuevas. Las formaciones de piedra caliza son notoriamente inestables, susceptibles a los desplazamientos del lecho rocoso. ¿Y si el terremoto había derribado secciones del sistema de cuevas? ¿Y si alguien hubiera estado dentro cuando ocurrió? La posibilidad me carcomía, negándose a dejarme descansar. Sabía que probablemente estaba siendo irracional. Las cuevas ya no eran especialmente populares, y las posibilidades de que alguien estuviera dentro durante el terremoto eran mínimas. Aún así, no podía quitarme la sensación de que necesitaba ir a verlas, comprobar por mí mismo qué daños se habían producido. Para cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Iría hasta las cuevas para evaluar la situación. A mis 72 años, era muy consciente de mis limitaciones físicas. 6 millas a través de terreno accidentado no era poca cosa, especialmente dados los daños del terremoto que probablemente encontraría por el camino. Pero llevaba décadas caminando por estas colinas. Conocía cada sendero y cada atajo. Mis piernas seguían fuertes gracias a mis caminatas diarias y mis pulmones funcionaban bien a pesar de mi edad. 6 millas era un reto, pero desde luego no era imposible. Tras un desayuno contundente de huevos, bacon y tostadas, empecé a prepararme para el viaje. Llené una cantimplora grande con agua y la metí en mi mochila de senderismo junto con sándwiches, manzanas, barritas energéticas, una linterna potente con pilas de repuesto, un trozo de cuerda,
un botiquín de primeros auxilios, cerillas impermeables y una navaja. Me vestí por capas, sabiendo que la temperatura podía fluctuar significativamente durante el día. Mis botas de montaña estaban muy gastadas, pero eran fiables, de esas que me habían llevado a través de incontables millas sin causarme ampollas. Agarré mi cayado, un robusto trozo de roble que yo mismo había tallado hacía años, y cerré la casa con llave. El aire de la mañana era fresco y puro, con olor a pino y a tierra húmeda. En circunstancias normales, habría sido un día absolutamente perfecto para una caminata. El cielo estaba despejado y azul, y la temperatura era agradable. Pero a medida que avanzaba por los senderos familiares, la evidencia de la destrucción del terremoto se hizo imposible de ignorar. Árboles bloqueaban caminos que había recorrido cientos de veces, obligándome a buscar rutas alternativas. En algunas zonas, el terreno se había desplazado tan drásticamente que apenas reconocía puntos de referencia que conocía desde hacía años. Un arroyo que normalmente fluía suavemente a través de un pequeño barranco había sido desviado por los escombros y ahora corría en una dirección completamente diferente. La ladera donde solía haber ciervos pastando mostraba cicatrices recientes donde la tierra se había deslizado en pequeños corrimientos. Avancé más despacio de lo que había previsto. Lo que debería haber sido una caminata de 3 horas se alargó a casi 5 mientras sorteaba obstáculos y me enfrentaba al terreno difícil. Me dolían las rodillas de tanto subir y bajar por encima de troncos caídos. Los hombros se me resintieron por el peso de la mochila. Me detenía con frecuencia para recuperar el aliento y beber agua, recordándome a mí mismo que no había prisa, que la seguridad era más importante que la velocidad. El sol subía en el cielo mientras yo seguía adelante, usando mi cayado para mantenerme firme en terreno inestable. Cuando finalmente llegué a la zona donde se encontraban las cuevas, mis peores temores se confirmaron. La entrada principal se había derrumbado por completo. Donde antes había una gran y acogedora abertura en la ladera, ahora solo existía un montón caótico de piedra caliza rota, tierra y vegetación. Parecía como si toda la cara de la colina simplemente se hubiera venido abajo durante el terremoto. Arañazos y hendiduras recientes en la roca expuesta indicaban que este derrumbe era muy reciente, casi con toda seguridad causado por el temblor del día anterior. El polvo aún flotaba en el aire y podía oler el olor característico de la piedra recién rota. Me quedé allí varios minutos, observando la destrucción mientras mi respiración volvía gradualmente a la normalidad. La caminata había sido más agotadora de lo que me gustaría admitir, y ahora me encontraba con una entrada a la cueva completamente intransitable. Claramente, no había nada que pudiera hacer allí. Lo inteligente sería descansar un rato, almorzar algo y luego emprender el largo camino de vuelta a casa. Eso es exactamente lo que debería haber hecho. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Oí un sonido. Al principio fue tan débil que pensé que podría estar imaginándolo. Mi oído ya no es tan agudo como antes y acababa de completar una agotadora caminata de 5 horas. Quizás era simplemente el viento moviéndose entre las rocas rotas o el asentamiento de los escombros inestables. Pero entonces lo oí de nuevo, más claro esta vez e inconfundible. Era un lamento, agudo y lastimero, el tipo de sonido que hace un animal en apuros. No solo un lamento. 2 lamentos distintos, ligeramente diferentes en tono y ritmo, que venían de algún lugar profundo dentro del sistema de cuevas derrumbado. Mi primera reacción fue alejarme de los escombros. La situación era obviamente peligrosa. La cueva era inestable e intentar entrar sería extraordinariamente insensato. Más secciones podrían derrumbarse en cualquier momento, atrapando o aplastando a cualquiera que estuviera dentro. Era un anciano,
solo en medio de la nada, sin que nadie supiera dónde estaba. Si me pasaba algo aquí, podrían pasar días antes de que a alguien se le ocurriera buscarme. Lo sensato, lo seguro, era volver a casa y quizás avisar a las autoridades sobre los sonidos que había oído, dejar que gente más joven y mejor equipada se encargara de esta situación. De hecho, me di la vuelta y di varios pasos hacia el sendero que me llevaría a casa, pero entonces volví a oír esos lamentos, y esta vez sonaban desesperados, casi frenéticos. Alguna criatura viva estaba atrapada allí dentro, sufriendo y asustada. Dejé de caminar. Mi conciencia no me permitía simplemente abandonar lo que fuera que estuviera allí. Siempre he intentado vivir mi vida de acuerdo con ciertos principios, valores que mi padre me inculcó cuando era joven. Él me enseñó que a un hombre no se le juzga por sus palabras, sino por sus actos, especialmente cuando esos actos requieren sacrificio o valentía. Me enseñó que tenemos la obligación de ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos, ya sean humanos o animales. A lo largo de mi vida he intentado honrar esas lecciones. He sacado animales heridos de las carreteras, he rescatado perros de estanques helados, he cuidado de fauna huérfana hasta que se ha recuperado. ¿Cómo podía dar la espalda ahora? Pensé en mi edad y en mi mortalidad. A los 72 años, soy muy consciente de que el tiempo que me queda en esta tierra es limitado. Cuando llegue mi hora y me enfrente a cualquier juicio que nos espere, quiero poder decir que viví de acuerdo con mis valores, que ayudé cuando pude, que mostré compasión incluso cuando era difícil o peligroso. Recordamos a la gente no por las veces que eligieron la seguridad y la comodidad, sino por las veces que se arriesgaron para hacer lo correcto. Así que me volví hacia la entrada derrumbada de la cueva. Mi decisión estaba tomada. Entraría e intentaría ayudar a lo que fuera que estuviera haciendo esos sonidos. Podría ser un zorro o un mapache que se hubiera quedado atrapado. Podría ser un gato asilvestrado o incluso un oso joven. Fuera lo que fuese, tenía que intentarlo. Sabía que era potencialmente una imprudencia, especialmente para un hombre de mi edad, pero no podría vivir conmigo mismo si me marchaba. Me acerqué a los escombros con cuidado, estudiándolos para encontrar el punto de entrada más seguro. El derrumbe no había sido uniforme. Algunas zonas estaban densamente cubiertas de grandes rocas que serían imposibles de mover, pero había huecos y espacios entre las rocas en otras secciones. Vi una zona en particular donde los escombros parecían menos compactos, donde pensé que podría colarme si tenía cuidado. Me quité la mochila, sabiendo que me haría demasiado voluminoso para pasar por espacios estrechos. Saqué mi linterna, me aseguré de que funcionaba correctamente y me la enganché al cinturón. Bebí un largo trago de agua y me comí una de mis barritas energéticas, sabiendo que necesitaría fuerzas para lo que me esperaba. Entonces empecé a trepar. La piedra caliza rota era afilada e inestable, desplazándose bajo mi peso con cada movimiento. Me moví lenta y deliberadamente, probando cada agarre para las manos y los pies antes de poner todo mi peso en él. Pequeñas rocas caían mientras subía, repiqueteando contra piedras más grandes abajo. Mis manos pronto estuvieron arañadas y sangrando por la roca áspera, pero ignoré el dolor. Podía oír esos lamentos más claramente ahora, viniendo de algún lugar delante de mí en la oscuridad, más allá de la entrada derrumbada. Después de lo que pareció una eternidad de cuidadosa escalada, logré pasar por un hueco entre dos grandes rocas y me encontré en lo que quedaba del interior de la cueva. Saqué mi linterna y la encendí, barriendo el haz de luz para evaluar mi entorno. El terremoto había devastado esta parte del sistema de cuevas. El techo se había derrumbado en varios lugares y los escombros cubrían el suelo.
Pero todavía había un espacio abierto aquí, una cámara de quizás 20 pies de ancho y 10 de alto. Y en esa cámara vi algo que me dejó helado de la impresión. Allí, acurrucadas contra la pared del fondo, había dos pequeñas criaturas como ninguna que hubiera visto antes. Estaban cubiertas de un pelaje espeso y marrón oscuro, y tenían rasgos claramente humanoides, con ojos grandes, narices planas y rostros expresivos. Eran claramente crías o ejemplares muy jóvenes, probablemente no mayores de unos pocos meses a juzgar por su tamaño y su comportamiento desvalido. Pero eran enormes para ser crías, cada una de quizás 3 pies de altura y probablemente pesando 50 o 60 libras. Se aferraban la una a la otra, sus grandes ojos reflejando el haz de mi linterna, y emitían esos lastimeros lamentos que había oído desde fuera. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Estas criaturas parecían pequeños humanos peludos, pero claramente no eran humanas. Sus proporciones eran diferentes, sus extremidades eran más largas y musculosas y estaban cubiertas de la cabeza a los pies de ese denso pelaje. Y entonces caí en la cuenta. Eran crías de pie grande. Tenían que serlo. Había oído historias toda mi vida sobre avistamientos de pie grande en estas montañas. Relatos contados por cazadores y excursionistas sobre seres enormes y cubiertos de pelo vistos en zonas remotas. Siempre había sido escéptico, asumiendo que estas historias eran o bien engaños o identificaciones erróneas de osos u otros animales salvajes. Pero aquí, justo delante de mí, estaba la prueba innegable de que estas criaturas eran reales. Mientras el haz de mi linterna se movía por la cámara, vi algo más que me encogió el corazón. Allí, parcialmente sepultada bajo una sección del techo derrumbado, había una figura mucho más grande, un pie grande adulto. Obviamente la madre de estas dos crías era enorme, fácilmente de 7 u 8 pies de altura, incluso tumbada. Estaba claramente muerta, aplastada por las rocas que cayeron durante el terremoto. Uno de sus brazos se extendía hacia las crías, como si hubiera estado intentando alcanzarlas cuando el techo se vino abajo. La escena me llenó de una profunda tristeza. Esta criatura había muerto intentando proteger a sus bebés. Las dos crías continuaron llorando, sus sonidos resonando en las paredes de la cueva. Probablemente habían estado aquí desde el terremoto, atrapadas con su madre muerta, hambrientas, aterrorizadas y confundidas. Necesitaban ayuda desesperadamente. Supe en ese momento que no podía dejarlas aquí. Tenía que intentar salvarlas, aunque no tenía ni idea de cómo iba a lograrlo o qué haría con ellas si lo conseguía. Me moví lentamente hacia las crías, hablando en voz baja y tranquila, aunque no tenía ni idea de si podían entender el habla humana o si responderían a tonos tranquilizadores. Me observaron acercarme con esos grandes e inteligentes ojos y pude ver el miedo en sus expresiones. Se acurrucaron más juntas, haciendo sonidos nerviosos. Me detuve a varios pies de distancia y me senté en una roca, intentando parecer lo menos amenazante posible. Les hablé en voz baja, diciéndoles que no quería hacerles daño, que quería ayudarlas, que todo iría bien. No sé si entendieron mis palabras, pero el tono pareció tener algún efecto. Su llanto disminuyó ligeramente, aunque continuaron observándome con recelo. Saqué uno de mis sándwiches y partí un trocito, extendiéndolo hacia ellas. La comida es un idioma universal, después de todo. Una de las crías, un poco más grande que la otra, olfateó el aire con cautela. Dejé el trozo de sándwich en una roca entre nosotros y retrocedí un poco. La cría más grande se adelantó con vacilación, cogió la comida y se retiró rápidamente junto a su hermano. Olfateó el sándwich con cuidado antes de darle un mordisco tímido. Aparentemente satisfecha de que no era venenoso, se comió el resto rápidamente.
La cría más pequeña hizo sonidos insistentes, claramente queriendo un poco también. Partí otro trozo y se lo ofrecí de la misma manera. Pronto ambas crías estaban comiendo de mi mano, aunque permanecían nerviosas y listas para salir corriendo ante cualquier movimiento brusco. Pasé la siguiente hora ganándome lentamente su confianza, ofreciéndoles pequeñas cantidades de comida y agua de mi cantimplora, hablándoles constantemente en tonos suaves. Estaban claramente hambrientas y sedientas, lo que jugó a mi favor. Gradualmente, empezaron a relajarse en mi presencia. La más grande incluso me permitió tocar su pelaje brevemente, aunque se encogió al primer contacto. El pelaje era sorprendentemente suave y limpio, a pesar del ambiente polvoriento. Las revisé lo mejor que pude en busca de heridas. La más grande tenía algunos rasguños y moratones, pero nada grave. La más pequeña parecía completamente ilesa, solo aterrorizada y traumatizada. Mientras estaba sentado allí con estas dos increíbles criaturas, empecé a formular un plan. No podía dejarlas aquí para que murieran. Su madre se había ido y eran demasiado jóvenes para sobrevivir por su cuenta. Pero, ¿cómo iba a sacarlas de la cueva? E incluso si lo lograba, ¿qué pasaría después? Vivía a 6 millas de distancia, a través de un terreno difícil. ¿Podría llevarlas tan lejos? Cada cría pesaba al menos 50 libras, posiblemente más. Juntas representaban 100 libras o más de peso incómodo y que se retorcía. A mis 72 años, ¿era físicamente capaz de tal hazaña? Decidí que tendría que hacer 2 viajes. Llevaría una cría de vuelta a mi casa, la instalaría y la pondría a salvo, y luego volvería a por la otra. Significaba caminar 6 millas de vuelta con una cría, luego 6 millas de vuelta a la cueva, y luego otras 6 millas a casa con la segunda cría. 18 millas en total a través de terreno accidentado, mientras cargaba un peso considerable. La sola idea era abrumadora. Probablemente me llevaría 2 días completos completar ambos viajes. Pero no veía otra alternativa. Ciertamente no podía llevar a ambas crías a la vez. Usé mi cuerda para improvisar un arnés de transporte para la cría más pequeña, asegurándola a mi espalda de manera que distribuyera el peso entre mis hombros y caderas. La cría protestó al principio, haciendo sonidos de miedo y luchando, pero le hablé con dulzura y le ofrecí más comida, y finalmente se calmó. La cría más grande observó este proceso con evidente ansiedad, haciendo sonidos de angustia. Intenté comunicarle que volvería, que no la estaba abandonando, pero no tenía forma de saber si lo entendía. Salir de la cueva con la cría a la espalda resultó ser extremadamente difícil. Los espacios estrechos por los que me había colado al entrar eran mucho más difíciles de sortear mientras cargaba peso y volumen adicionales. Tuve que moverme muy despacio, posicionándome con cuidado para evitar raspar a la cría contra las rocas afiladas. Varias veces tuve que detenerme y reajustar el arnés cuando la cría cambiaba de peso. La subida de vuelta a través de la entrada derrumbada me llevó casi 1 hora, y para cuando salí a la luz del día, estaba sudando profusamente y respirando con dificultad. Pero lo había conseguido. Tenía a una de las crías fuera de la cueva. Hice una pausa para descansar, sentándome en una roca plana y compartiendo agua con la cría. Bebió con avidez, sus pequeñas manos agarrando la cantimplora con una destreza sorprendentemente humana. A la luz del sol pude ver sus rasgos con más claridad. Su rostro era notablemente expresivo, casi inquietantemente humano en algunos aspectos. Sus ojos eran de un color marrón oscuro, inteligentes y conscientes. Su pelaje era de un rico marrón chocolate, espeso y ligeramente lanudo. A pesar de las extrañas circunstancias, sentí un creciente afecto por esta extraña criaturita. La caminata de vuelta a mi casa llevó considerablemente más tiempo que el viaje de la mañana.
Tuve que detenerme con frecuencia para descansar y recuperar el aliento. La cría pesaba más de lo que había calculado, y el peso en mi espalda estaba pasando factura a mi envejecido cuerpo. Mis rodillas protestaban a cada paso, especialmente en los descensos. Me dolían los hombros por las correas del arnés, pero seguí adelante, un paso a la vez, con mi cayado proporcionándome un apoyo esencial. La cría alternaba periodos de movimiento inquieto con periodos de tranquila quietud. Ocasionalmente hacía sonidos suaves, casi como el arrullo de un bebé humano, y yo le hablaba ofreciéndole tranquilidad. Para cuando llegué a mi casa el sol comenzaba a ponerse. El viaje entero había durado aproximadamente 7 horas. Estaba absolutamente agotado, más cansado de lo que había estado en años. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de fatiga. Con cuidado, quité el arnés y metí a la cría dentro, dejándola suavemente en una alfombra de mi sala de estar. Miró a su nuevo entorno con evidente curiosidad, su cabeza girando para observar los muebles, la luz de la lámpara, la chimenea de piedra. Le traje agua en un cuenco grande y le ofrecí más comida. Comió y bebió de buen grado. Luego se acomodó en un rincón y pareció quedarse dormida casi de inmediato. No deseaba nada más que derrumbarme en mi propia cama y dormir durante 12 horas, pero sabía que no podía. La otra cría seguía en esa cueva, sola y asustada. Me había prometido a mí mismo que las rescataría a ambas, pero también tenía que ser realista sobre mis limitaciones físicas. Tenía 72 años y acababa de caminar 18 millas, cargando más de 50 libras. Mi cuerpo necesitaba descansar. Si intentaba hacer otro viaje esta noche, probablemente me lesionaría o algo peor. La segunda cría tendría que esperar hasta la mañana. Me sentí culpable por esta decisión, pero era la única opción sensata. Me preparé una cena rápida, comiendo mecánicamente sin saborear realmente la comida. La cría se despertó brevemente y me observó con interés. Le ofrecí parte de mi cena y la aceptó con cautela, probando cada nuevo alimento con la cuidadosa deliberación de un niño pequeño. Después, le preparé una cama con mantas y almohadas dispuestas en un rincón de mi dormitorio, queriendo tenerla cerca para poder vigilarla durante la noche. Se acomodó en esta cama improvisada de buena gana, acurrucándose en una bola con los brazos rodeándose a sí misma. En cuestión de minutos, estaba dormida de nuevo, su respiración profunda y constante. Me di una ducha caliente, esperando que aliviara mis músculos doloridos. Luego, me vestí con ropa limpia y me senté en mi sillón con un vaso de whisky. Mi mente daba vueltas por todo lo que había sucedido. Hacía menos de 12 horas había partido en lo que pensé que sería una simple caminata para comprobar las cuevas. Ahora tenía una cría de pie grande durmiendo en mi dormitorio. La sola idea parecía una locura. Sin embargo, era innegablemente real. Podía oír su respiración tranquila desde la otra habitación. Me levanté varias veces durante la noche para ver cómo estaba, asegurándome de que todo iba bien. Cada vez que miraba, dormía pacíficamente, con un aspecto extrañamente vulnerable e inocente. A pesar de mi agotamiento, dormí mal. Mi cuerpo estaba demasiado dolorido, mi mente demasiado activa con pensamientos sobre lo que me esperaba. Antes del amanecer, ya estaba en pie y preparándome para el segundo viaje. Tomé un desayuno abundante, empaqué provisiones frescas en mi mochila y me aseguré de que la primera cría estuviera segura en la casa. Le dejé comida y agua, aunque me preocupaba lo que pudiera hacer mientras yo estaba fuera. ¿Entraría en pánico e intentaría escapar? ¿Dañaría mis pertenencias? No había forma de saberlo, simplemente tenía que confiar en que estaría bien durante el día. La segunda caminata a las cuevas fue, si cabe, aún más difícil que la primera. Mi cuerpo ya estaba fatigado por los esfuerzos del día anterior.
Cada paso enviaba sacudidas de dolor a través de mis rodillas y caderas, pero seguí adelante, impulsado por el conocimiento de que una criatura indefensa dependía de mí. Cuando finalmente llegué a la entrada derrumbada de la cueva y volví a trepar a la cámara interior, encontré a la segunda cría exactamente donde la había dejado. No se había movido de su posición contra la pared. Cuando me vio, emitió sonidos que parecían casi de alivio, como si hubiera dudado de que yo regresara. Esta cría fue incluso más cooperativa que la primera, quizás porque estaba muy agradecida de no estar sola más. Me permitió asegurarla en el arnés de transporte con una protesta mínima. El viaje de vuelta fue una nebulosa de dolor y determinación. No recuerdo mucho de él con claridad. Solo recuerdo poner un pie delante del otro, respirar a través de la incomodidad, detenerme a descansar cuando era absolutamente necesario y luego continuar. Mi visión pareció reducirse al sendero que tenía delante. Mi mundo se convirtió en nada más que el siguiente paso, la siguiente respiración, los siguientes metros de progreso. Cuando finalmente entré tambaleándome en mi jardín a última hora de la tarde, estaba al borde del colapso. Metí a la segunda cría dentro, donde fue recibida inmediatamente con sonidos de excitación por parte de la primera. Corrieron la una hacia la otra, abrazándose y tocándose las caras, claramente encantadas de reunirse. Al observarlas, sentí una profunda sensación de satisfacción a pesar de mi agotamiento físico. Lo había hecho. Contra todo pronóstico, a los 72 años, había rescatado a ambas crías de una muerte segura en esa cueva derrumbada. Había caminado un total de 36 millas en 2 días, mientras cargaba un peso considerable a través de terreno difícil. Mi cuerpo probablemente me castigaría por esto durante semanas, pero había merecido la pena. Pasé esa tarde simplemente observando a las 2 crías mientras exploraban mi casa juntas. Se movían con un curioso andar cadencioso que era sorprendentemente grácil. Examinaban todo con intenso interés, tocando mis muebles, olfateando mis pertenencias, investigando cada rincón y grieta. Cuando preparé la cena, ambas vinieron a mirar, fascinadas por el proceso de cocinar. Les di varios alimentos para probar, descubriendo que parecían disfrutar de casi todo, aunque mostraron un entusiasmo particular por las frutas y los alimentos dulces. A medida que pasaban los días, nos acomodamos en una rutina. Empecé a diferenciar más claramente entre las 2 crías. La más grande, a la que empecé a llamar Ember por el tinte ligeramente rojizo de su pelaje, era más audaz y extrovertida. Siempre era la primera en probar nuevos alimentos, la primera en acercarse a mí para interactuar, la primera en explorar nuevas áreas. La más pequeña, a la que llamé Shadow por su color más oscuro y su naturaleza más cautelosa, era más gentil y reservada. Shadow prefería observar primero antes de actuar y se asustaba más fácilmente con movimientos bruscos o ruidos fuertes. Rápidamente me di cuenta de que cuidar de estas criaturas iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado inicialmente. Requerían supervisión constante porque eran intensamente curiosas y propensas a meterse en líos. Podían trepar con una habilidad notable, escalando mis muebles e incluso intentando subir por las paredes agarrándose a la piedra rugosa de mi chimenea. También eran increíblemente fuertes para su tamaño. Podían volcar muebles fácilmente, arrancar cortinas y abrir puertas que yo creía bien cerradas. Tuve que adaptar mi casa para ellos de formas que nunca había necesitado cuando mis propios hijos eran pequeños. Alimentarlas presentaba sus propios desafíos. Comían cantidades prodigiosas de comida, mucho más de lo que había previsto. Mis provisiones habituales se agotaron en cuestión de días.
Tuve que empezar a hacer viajes semanales al pueblo para abastecerme de frutas, verduras, pan y otros alimentos que les gustaban. No podía simplemente comprar comida para bebés o leche de fórmula como se haría con un bebé humano. Estas criaturas necesitaban una nutrición sustancial para alimentar su rápido crecimiento y su alto metabolismo. Experimenté con diferentes alimentos, descubriendo sus preferencias y aversiones. Les encantaban las bayas de todo tipo, las manzanas, las zanahorias y los boniatos. Eran menos entusiastas con las verduras de hoja verde, aunque las comían si tenían suficiente hambre. Rechazaban absolutamente cualquier cosa picante o muy condimentada. Bañarlas era una aventura. Al principio no les gustaba especialmente el agua, haciendo sonidos de angustia e intentando escapar cuando intenté lavarlas por primera vez en mi bañera. Pero descubrí que si lo convertía en un juego, llenando la bañera con solo unos centímetros de agua tibia y proporcionándoles objetos para jugar, lo toleraban mejor. Con el tiempo, incluso empezaron a disfrutar de la hora del baño. Chapoteaban y jugaban, empapando el suelo del baño y haciendo esos sonidos resoplantes que llegué a reconocer como risas. A medida que las semanas se convertían en meses, las vi crecer a un ritmo asombroso. Al final del primer mes, ambas habían ganado una altura y un peso notables. Sus rasgos se estaban volviendo más definidos, sus movimientos más coordinados. Estaban desarrollando sus propias personalidades y preferencias. Ember era aventurera y a veces imprudente, constantemente probando los límites y metiéndose en travesuras. Shadow era más reflexiva y gentil, a menudo observando antes de actuar. Se comunicaban entre sí utilizando un complejo sistema de vocalizaciones que no podía descifrar por completo. Había sonidos graves y retumbantes que parecían indicar satisfacción, sonidos agudos y ladrantes que parecían ser advertencias o alertas, sonidos suaves y arrulladores que hacían cuando se consolaban mutuamente, llamadas agudas que parecían ser peticiones de atención o ayuda. También utilizaban un extenso lenguaje corporal, expresando emociones a través de la postura, las expresiones faciales y los gestos. Empecé a aprender a leer estas señales, entendiendo cuándo estaban felices, asustadas, frustradas o emocionadas. Uno de los descubrimientos más notables fue su capacidad para aprender. Eran mucho más inteligentes que cualquier animal que hubiera encontrado. Aprendieron a abrir puertas girando los pomos, descubrieron cómo abrir armarios y cajones, aprendieron qué acciones resultaban en recompensas y cuáles en mi desaprobación. Cuando yo decía ciertas palabras o frases repetidamente en contextos específicos, parecían desarrollar una comprensión de su significado. Si decía hora de comer, se dirigían inmediatamente a la cocina. Si decía fuera, iban a la puerta. No podían hablar, pero claramente comprendían un lenguaje básico. Les enseñé reglas simples sobre el comportamiento aceptable. No subirse a los muebles, no salir sin mí, no hacer ruidos fuertes por la noche cuando yo estaba durmiendo. No siempre seguían estas reglas a la perfección, ya que todavía eran jóvenes e impulsivas, pero entendían claramente lo que esperaba de ellas. Cuando rompían una regla, mostraban signos evidentes de culpa, evitando el contacto visual y haciendo sonidos de disculpa. A medida que crecían y se volvían más capaces, empecé a llevarlas fuera para una exploración supervisada. Al principio me aterrorizaba que pudieran escaparse o que alguien pudiera verlas, pero se mantenían cerca de mí, tratándome como una fuente de seguridad. Estaban absolutamente fascinadas por el bosque, pasando horas examinando plantas, observando insectos, pájaros y ardillas. Se movían por el bosque con una gracia natural, como si hubieran sido diseñadas para este entorno. Podían sortear terrenos difíciles con facilidad,
trepando por encima de troncos caídos y rocas que a mí me habrían supuesto un desafío. Las observé aprender habilidades de supervivencia que parecían ser en parte instinto y en parte observación. Descubrieron qué plantas eran comestibles, probando nuevos elementos con cautela antes de consumir mayores cantidades. Aprendieron a reconocer huellas y olores de animales. Se volvieron expertas en trepar a los árboles, subiendo por los troncos con brazos poderosos y agarrándose con los pies de formas que parecían imposibles. A Shadow le encantaba especialmente trepar, ascendiendo a menudo a las ramas más altas y sentándose allí durante largos períodos, observando la bóveda del bosque. El vínculo entre las dos era extraordinariamente fuerte. Rara vez estaban a más de unos pocos pies de distancia. Si una entraba en otra habitación, la otra la seguía inmediatamente. Por la noche dormían acurrucadas juntas con los brazos rodeándose. Si una se hacía daño durante el juego, la otra mostraba preocupación de inmediato, haciendo sonidos de inquietud y tocando suavemente la herida. Compartían la comida voluntariamente, turnándose con los alimentos preferidos. Jugaban juntas durante horas cada día, luchando, persiguiéndose y participando en lo que parecían juegos del pilla-pilla o el escondite. Su comportamiento de juego era sofisticado y seguía claramente reglas no verbalizadas. Cuando luchaban, tenían cuidado de no hacerse daño, conteniendo sus golpes y deteniéndose si una de ellas emitía un sonido de angustia genuina. Se turnaban para ser el perseguidor y el perseguido en sus juegos de carreras. Inventaban nuevos juegos, usando palos o piedras como juguetes, creando escenarios que parecían tener reglas y objetivos que ambas entendían. Al verlas jugar, me sorprendió lo similares que eran a los niños humanos en muchos aspectos. A pesar de su apariencia inusual, a medida que avanzaban los meses, desarrollé un profundo afecto tanto por Ember como por Shadow. Se habían convertido en una especie de familia para mí, llenando una soledad en mi vida que no había reconocido del todo antes de que llegaran. Mis hijos llamaban con regularidad y me encontraba inventando excusas para que no pudieran visitarme, inventando reparaciones que había que hacer o fingiendo estar ocupado con proyectos. No podía contarles lo de Ember y Shadow. Pensarían que había perdido la cabeza. Podrían intentar llevarse a las crías o avisar a las autoridades. Tenía que guardar este secreto, por muy difícil que fuera. El aislamiento que una vez me pareció pacífico, ahora se sentía como una carga, porque no podía compartir esta increíble experiencia con nadie. Ansiaba contarle a alguien sobre estas asombrosas criaturas que estaba criando, que alguien más fuera testigo de su inteligencia y personalidad. Pero sabía que revelar su existencia casi con toda seguridad resultaría en que se las llevaran, las estudiaran, las confinaran, las trataran como especímenes en lugar de individuos. No podía permitir que eso sucediera, así que soporté el secreto solo, documentando su crecimiento y desarrollo en diarios privados, tomando fotografías que nunca podría mostrar a nadie. Ember y Shadow continuaron creciendo a un ritmo notable. Para cuando tenían 6 meses, medían casi 4,5 pies de altura y probablemente pesaban cerca de 120 libras cada una. Sus rasgos se estaban volviendo más adultos, aunque todavía conservaban una cualidad juvenil en sus expresiones y comportamiento. Eran fuertes, increíblemente fuertes. Podían mover muebles que yo no podía ni mover un centímetro. Podían romper ramas gruesas con sus propias manos. Sin embargo, eran notablemente gentiles conmigo, pareciendo entender que yo era más frágil que ellas. Empecé a preocuparme por el futuro. Estaban creciendo demasiado como para mantenerlas ocultas indefinidamente.
Mi casa empezaba a sentirse pequeña con dos pie grande juveniles en rápido crecimiento viviendo en ella. Necesitaban más espacio para moverse, más oportunidades para desarrollar sus habilidades naturales. Sabía que, con el tiempo, tendría que tomar una decisión sobre su futuro. ¿Podría quedármelas permanentemente? ¿Debería intentar liberarlas en la naturaleza, esperando que encontraran a otros de su especie? La sola idea de separarme de ellas me causaba un dolor físico. Eran parte de mi vida ahora. Tan esenciales para mi felicidad como respirar. Pero también reconocía que mantenerlas confinadas en mi casa y en el bosque circundante no era justo para ellas. Eran criaturas salvajes, a pesar de la vida doméstica que les había creado. Pertenecían a la naturaleza, viviendo la vida para la que su especie había evolucionado. Necesitaban aprender habilidades que yo no podía enseñarles, experimentar el mundo más allá de mi pequeña propiedad, potencialmente encontrar a otros de su especie y establecer conexiones con su propia especie. Empecé a llevarlas en expediciones más largas por el bosque, viajando más lejos de la casa, enseñándoles a ser más independientes. Les mostré cómo encontrar fuentes de agua, cómo identificar plantas comestibles, cómo crear refugios con materiales naturales. Absorbieron estas lecciones con avidez. Su inteligencia las convertía en aprendices rápidas. Podía ver cómo se volvían más seguras, más capaces. Estaban creciendo y, como todos los padres, sentía orgullo y tristeza a la vez al verlas madurar. Hubo momentos de pura alegría durante este tiempo. Ver a Shadow descubrir una cascada y pasar una tarde entera jugando en el agua que caía, su rostro transformado por un deleite evidente. Ver a Ember pescar con éxito en un arroyo usando técnicas que había desarrollado a través de la observación y la práctica. Sentarme con ambas en la cima de una colina al atardecer, viendo el cielo teñirse de brillantes tonos anaranjados y púrpuras, sintiendo su cálida presencia a mi lado. Estos momentos eran preciosos, más allá de toda medida, e intenté memorizar cada detalle, sabiendo que con el tiempo se convertirían en recuerdos en lugar de experiencias continuas. También observé comportamientos que sugerían una vida interior sofisticada. Las juveniles a veces se sentaban en silencio durante largos periodos, aparentemente perdidas en sus pensamientos, con expresiones contemplativas. Mostraban claras preferencias por ciertos lugares, volviendo a sus sitios favoritos repetidamente. Shadow tenía una roca particular cerca de un arroyo donde le gustaba sentarse y observar el fluir del agua. Ember tenía un roble enorme al que trepaba casi a diario, instalándose en una cómoda horquilla de las ramas y permaneciendo allí durante horas. Estos comportamientos sugerían no solo inteligencia, sino conciencia, autoconciencia, una vida mental interna tan rica como la mía. Mostraban empatía e inteligencia emocional. Cuando yo estaba cansado o dolorido por mi artritis, eran más gentiles conmigo, moderando su juego brusco y permaneciendo más cerca de mi lado. Parecían percibir mis estados de ánimo, respondiendo a mis emociones con cambios apropiados en su comportamiento. Cuando estaba triste, se sentaban en silencio conmigo, a veces extendiendo la mano para tocar la mía o apoyándose en mi costado, ofreciendo un consuelo sin palabras. Cuando estaba feliz, se volvían más juguetonas y enérgicas, como si mi estado de ánimo influyera en el suyo. Documenté todo lo que pude sobre su comportamiento y desarrollo, llenando cuadernos con observaciones y bocetos. Anoté qué alimentos preferían, cómo cambiaban sus vocalizaciones a medida que maduraban, cómo se desarrollaban sus habilidades físicas con el tiempo. Registré casos de resolución de problemas, momentos de creatividad, muestras de emoción. Esta documentación era en parte curiosidad científica, pero sobre todo
Era el deseo de un padre de preservar los recuerdos del crecimiento de sus hijos. Porque eso es en lo que se habían convertido para mí, me di cuenta. No eran mascotas ni especímenes interesantes. Eran mis hijos en todos los sentidos importantes. Sus habilidades para resolver problemas continuaron asombrándome. Una tarde, observé a Ember descubrir cómo alcanzar un tarro de miel que había colocado deliberadamente en un estante alto, pensando que estaba fuera de su alcance, en lugar de simplemente intentar trepar hasta él, que habría sido la solución obvia. Ember arrastró una silla por la habitación, la colocó cuidadosamente debajo del estante, se subió a la silla y recuperó el tarro. Esto demostró no solo inteligencia, sino la capacidad de planificar varios pasos por adelantado, de usar herramientas de forma creativa, de pensar de forma abstracta para resolver problemas. Shadow, observando este proceso, aprendió por observación y replicó con éxito la técnica al día siguiente para alcanzar un objeto diferente. Su memoria era extraordinaria e iba mucho más allá de la simple asociación. Lo probé un día escondiendo golosinas en varios lugares de la casa mientras observaban. Luego las saqué fuera durante varias horas, manteniéndolas ocupadas en otras actividades. Cuando volvimos a entrar, tanto Ember como Shadow fueron directamente a cada escondite en secuencia, recuperando cada una de las golosinas sin dudar ni cometer errores. Habían recordado no solo que se habían escondido golosinas, sino la ubicación exacta de cada una, y recordaron esta información horas después de haber sido distraídas por otras experiencias. Este tipo de memoria espacial y recuerdo sugería habilidades cognitivas comparables a las de los primates, posiblemente incluso acercándose a los niveles humanos en ciertos dominios. Empecé a notar que tenían personalidades distintas que iban más allá de las simples tendencias de comportamiento. Ember no solo era audaz, era curiosa sobre cómo funcionaban las cosas. Examinaba los objetos con intensa concentración, dándoles la vuelta, manipulándolos de diferentes maneras, tratando de entender su función y propiedades. Cuando yo trabajaba en reparaciones de la casa, Ember observaba con suma atención, viendo cómo usaba las herramientas, cómo abordaba los problemas. Con el tiempo, Ember empezó a imitar estos comportamientos. Una vez la encontré tratando de apretar un tornillo suelto en la puerta de un armario usando un palo como destornillador improvisado. El palo no era la herramienta adecuada, pero el hecho de que Ember entendiera el concepto de usar un instrumento para apretar un tornillo era notable. Shadow, mientras tanto, mostraba una naturaleza más contemplativa. Era profundamente observadora, notando detalles sutiles que Ember a menudo pasaba por alto. Shadow se sentaba en silencio y observaba a los pájaros durante largos periodos, estudiando sus patrones de comportamiento. Aprendió a predecir cuándo aparecerían los ciervos en ciertos lugares, basándose en la hora del día y las condiciones meteorológicas. Shadow parecía tener una comprensión intuitiva de los ritmos y ciclos naturales. Sabía cuándo iba a llover horas antes de que cayeran las primeras gotas, volviéndose inquieta y buscando refugio. Podía sentir cuándo había depredadores en la zona, incluso cuando yo no podía detectar ninguna señal. Esta conciencia sugería una profunda conexión con el entorno que iba más allá de la simple percepción sensorial. Las dos juveniles se complementaban perfectamente. La audacia de Ember era atemperada por la cautela de Shadow. La vacilación de Shadow era equilibrada por la confianza de Ember. Aprendían la una de la otra constantemente, cada una desarrollando habilidades que la otra poseía de forma natural. Con el tiempo, Ember se volvió más observadora y cuidadosa, mientras que Shadow se volvió más dispuesta a asumir riesgos calculados. Se estaban haciendo mutuamente mejores, más inteligentes, más capaces. Observar esta dinámica era como asistir a una clase magistral de aprendizaje cooperativo y desarrollo mutuo.
Su rango emocional continuó sorprendiéndome. Las vi experimentar lo que solo podría describirse como vergüenza. Un día, Ember intentó una escalada de árbol particularmente ambiciosa, proclamando sus intenciones con vocalizaciones seguras. A mitad de camino, perdió el agarre y cayó, aterrizando de forma poco digna en el suelo. No se hizo daño, pero se quedó sentada un momento. Luego miró a su alrededor para ver si Shadow y yo habíamos presenciado el percance. Cuando vio que ambos habíamos estado observando, Ember emitió un sonido específico que no había oído antes, una especie de resoplido gruñido, y su lenguaje corporal transmitía una clara mortificación. No nos miró a los ojos a ninguno de los dos durante la siguiente hora, a pesar de nuestros intentos de interactuar con ella. Esto no fue solo una simple reacción de sobresalto o miedo. Fue vergüenza genuina, autoconciencia, conciencia de cómo los demás percibían su fracaso. También demostraron lo que parecía ser una apreciación estética. Shadow sentía una fascinación particular por las flores, no para comerlas como supuse inicialmente, sino simplemente para mirarlas. Encontraba flores silvestres durante nuestros paseos y se sentaba cerca de ellas, tocando suavemente los pétalos, acercando su cara para olerlas, aparentemente solo disfrutando de su belleza. Ember desarrolló el hábito de coleccionar rocas interesantes, piedras con colores o patrones inusuales. Creó un pequeño montón de estas rocas cerca de su lugar favorito para dormir, reorganizándolas ocasionalmente o añadiendo nuevos especímenes. Estos comportamientos sugerían que eran capaces de encontrar cosas bellas o interesantes por razones puramente estéticas, no por ninguna utilidad práctica. Las observé participar en lo que parecía ser un juego imaginativo. Usaban palos como armas de mentira, participando en batallas simuladas que eran claramente teatro en lugar de agresión genuina. Creaban escenarios que parecían tener narrativas, con una desempeñando el papel de agresor y la otra el de defensor, y luego intercambiando roles. A veces me incorporaban a estos juegos, asignándome un papel a través de gestos y vocalizaciones, esperando claramente que yo siguiera el juego del escenario que habían inventado. Este tipo de juego imaginativo y simbólico se considera un sello distintivo de la cognición avanzada en los humanos y rara vez se observa en otras especies. Su capacidad de planificación se extendió más allá de la simple resolución de problemas. Noté que antes de que llegara el invierno, tanto Ember como Shadow comenzaron a recolectar y almacenar alimentos sin ninguna indicación por mi parte. Encontraron una zona fresca y seca debajo de la casa y empezaron a acumular nueces, frutas secas y alimentos conservados allí, creando una reserva sustancial. Habían observado el cambio de las estaciones, entendido que la comida escasearía y tomado medidas proactivas para prepararse para las necesidades futuras. Esto demostraba un pensamiento orientado al futuro, la capacidad de anticipar circunstancias que aún no habían ocurrido y tomar medidas basadas en esas predicciones. La comunicación entre ellas se volvió cada vez más sofisticada. Empecé a identificar vocalizaciones específicas que correspondían a significados específicos. Había una serie particular de gruñidos suaves que significaba «ven aquí» o «sígueme». Un ladrido agudo y entrecortado indicaba peligro o alarma. Un ronroneo bajo y retumbante transmitía satisfacción y seguridad. Un silbido ascendente parecía ser una pregunta o una petición de aclaración. Desarrollaron lo que equivalía a nombres la una para la otra, sonidos específicos que una hacía para llamar la atención de la otra, sonidos que se usaban consistentemente en este contexto y en ningún otro. Esto sugería no solo comunicación, sino lenguaje,
un sistema simbólico donde los sonidos representaban conceptos y podían combinarse para transmitir significados más complejos. También noté que se comunicaban a través de lo que podría llamarse señalización remota. Si se separaban durante la exploración del bosque, usaban llamadas específicas de largo alcance para reubicarse. Pero no eran simples llamadas de «estoy aquí». Las vocalizaciones parecían transmitir información adicional: distancia, dirección, urgencia, actividad actual. Shadow podía llamar a Ember y aparentemente comunicar no solo su ubicación, sino también si había encontrado algo interesante, si estaba a salvo, si Ember debía venir inmediatamente o tomarse su tiempo. La complejidad de la información que se transmitía a través de estas vocalizaciones era asombrosa. Su comprensión de la causa y el efecto iba más allá de las relaciones inmediatas y obvias. Un día de lluvia, observé a Shadow observar el agua que goteaba del tejado en un barril que guardaba para recoger agua de lluvia. Shadow estudió esto durante un rato. Luego, movió deliberadamente varios recipientes vacíos a posiciones donde caían otras gotas, creando una serie de recolectores de lluvia improvisados. Luego, probó el agua en cada recipiente sumergiendo los dedos y probándola, aparentemente comprobando qué fuentes proporcionaban el agua más limpia. Esto no fue un comportamiento enseñado ni una imitación de algo que yo hubiera hecho. Fue un razonamiento independiente sobre cómo funcionaba el mundo y cómo manipular las circunstancias para lograr un resultado deseado. Ember demostró una comprensión de la justicia y la equidad que iba más allá de la simple reciprocidad. Realicé un experimento informal un día, dándole a Ember una porción más grande de un alimento favorito de la que le di a Shadow. Ember notó la discrepancia de inmediato y, sin que nadie se lo pidiera, partió su propia porción por la mitad y le dio una parte a Shadow, haciendo que las porciones fueran más equitativas. No se trataba de evitar un conflicto o apaciguar a una hermana enfadada. Shadow no se había quejado ni mostrado ninguna angustia por la distribución desigual. Ember simplemente reconoció la inequidad y la corrigió voluntariamente. Esto sugería un sentido internalizado de la justicia, un marco moral que operaba independientemente de la presión o las consecuencias externas. Mostraron una clara evidencia de autoconciencia, uno de los marcadores clave de la conciencia avanzada. Coloqué un espejo en la casa, curioso por ver cómo reaccionarían. Inicialmente, ambas juveniles trataron sus reflejos como otros individuos, acercándose al espejo con cautela y haciendo sonidos de saludo. Pero en pocos días se dieron cuenta de que se estaban viendo a sí mismas. Shadow, en particular, quedó fascinada con su propio reflejo, pasando tiempo examinándose desde diferentes ángulos, poniendo caras, tocándose partes de su cuerpo, mientras observaba a la imagen del espejo hacer lo mismo. Este reconocimiento de sí mismo en un espejo es una prueba que muchos animales inteligentes no superan. El hecho de que estas juveniles la superaran tan rápida y claramente fue una prueba más de sus notables habilidades cognitivas. Fui testigo de actos de engaño que paradójicamente indicaban honestidad y comprensión de mentes ajenas a la suya. Una tarde, Ember quería un juguete con el que Shadow estaba jugando, en lugar de simplemente quitárselo, para lo cual ciertamente era lo suficientemente fuerte. Ember emitió vocalizaciones de alarma mientras señalaba hacia el bosque como si alertara de un peligro. Shadow dejó caer inmediatamente el juguete y miró hacia donde Ember señalaba, claramente preocupada por posibles amenazas. Ember agarró rápidamente el juguete abandonado. Cuando Shadow se dio cuenta de que no había ningún peligro real y miró a Ember con el juguete robado, emitió sonidos que transmitían inequívocamente acusación y traición. El lenguaje corporal de Ember sugería culpa.
Toda esta interacción requería que ambas juveniles entendieran que los demás tienen mentes con creencias que pueden ser manipuladas, que se pueden crear creencias falsas en la mente de otro a través del engaño, y que tal engaño es una violación de las normas sociales. Estos son conceptos sofisticados que requieren lo que los psicólogos llaman teoría de la mente. Su juego se volvió más elaborado y basado en reglas a medida que maduraban. Inventaron juegos que tenían estructuras y reglas claras que ambas participantes entendían y seguían. Un juego consistía en esconder un objeto y dar pistas para ayudar a la otra a encontrarlo, invirtiendo los roles en cada ronda. Otro juego consistía en que una juvenil creaba una especie de carrera de obstáculos colocando troncos, rocas y ramas y luego desafiaba a la otra a superarla mientras se cronometraba. Llevaban la puntuación de alguna manera, recordando quién había ganado las rondas anteriores y manteniendo un sentido de competición continua que se extendía por días. Cuando surgían disputas sobre si se habían seguido las reglas, resolvían el desacuerdo mediante vocalizaciones y gestos, negociando hasta llegar a una solución. Nunca tuve que intervenir ni arbitrar. Manejaban los conflictos ellas mismas con una madurez notable. Observé lo que parecía ser un comportamiento de enseñanza, con individuos más experimentados instruyendo deliberadamente a los menos hábiles. Cuando Shadow aprendió una nueva técnica para abrir nueces de manera eficiente, no se limitó a usar este conocimiento para sí misma. Le mostró activamente la técnica a Ember, realizando el proceso lentamente mientras Ember observaba, y luego dándole a Ember materiales para que practicara mientras observaba, y hacía sonidos de aliento cuando Ember lo hacía bien. Esto no era aprendizaje por imitación, donde un animal más joven copia lo que ve hacer a uno mayor. Esto era instrucción activa, con Shadow asumiendo el papel de maestra y estructurando deliberadamente la experiencia de aprendizaje para el beneficio de Ember. Demostraron comprensión de los estados de conocimiento y las perspectivas de los demás. Si yo había estado fuera de casa durante un evento que las juveniles habían presenciado, intentaban activamente comunicar lo que había sucedido, entendiendo que yo no lo había visto y, por lo tanto, necesitaba ser informado. Si yo había estado presente en un evento, no intentaban este tipo de explicación porque entendían que yo ya lo sabía. Esta conciencia de que diferentes individuos tienen diferentes conocimientos basados en diferentes experiencias es otro aspecto de la teoría de la mente que se desarrolla relativamente tarde, incluso en los niños humanos. Su uso de herramientas se volvió más sofisticado con el tiempo. Vi a Ember fabricar una lanza de pesca seleccionando una rama larga y recta, quitando las ramas y hojas más pequeñas, y luego usando una roca para afilar un extremo hasta convertirlo en una punta. El proceso fue metódico y claramente orientado a un objetivo. Ember luego usó esta lanza para pescar con éxito en un arroyo poco profundo, demostrando no solo la creación de herramientas, sino el uso efectivo de herramientas para realizar una tarea compleja. Shadow observó esto y creó su propia variación, añadiendo un extremo bifurcado para atrapar peces contra el lecho del arroyo en lugar de perforarlos. No solo usaban herramientas, estaban innovando, mejorando diseños, adaptando técnicas a sus estilos y preferencias individuales. Noté que habían comenzado a entender el concepto de propiedad y bienes personales. Ciertos artículos se convirtieron en suyos en sus mentes y esperaban que esos límites se respetaran. Shadow tenía una manta particular que prefería para dormir y se angustiaba si Ember la usaba sin permiso. Ember tenía una colección de objetos interesantes, varias piedras, huesos, trozos de madera, y no le gustaba que Shadow perturbara esta colección. Elaboraron un sistema de compartir y pedir prestado
que implicaba solicitar permiso a través de vocalizaciones y gestos antes de usar algo que pertenecía a la otra. Este respeto por los derechos de propiedad mostraba una sofisticada comprensión social y cooperación. Su relación conmigo continuó profundizándose de maneras que me conmovieron profundamente. Empezaron a traerme regalos, objetos que pensaban que podrían gustarme o serme útiles. Enver una vez me trajo una pluma particularmente hermosa de un halcón. Shadow me presentó un racimo de bayas silvestres que había encontrado. No eran ofrendas de comida ni intercambios por algo que quisieran. Eran regalos genuinos, dados libremente sin expectativa de reciprocidad inmediata, expresiones de afecto y conexión. Me estaban cuidando de la misma manera que yo las cuidaba a ellas, reconociendo que las relaciones implican apoyo mutuo y generosidad. Mostraron una preocupación por mi bienestar que iba más allá del simple apego. Cuando me torcí gravemente el tobillo durante una caminata, ambas juveniles alteraron inmediatamente su comportamiento para adaptarse a mi lesión. Se mantuvieron cerca, moderando su habitual energía bulliciosa. Eligieron caminos más fáciles, evitando terrenos que serían difíciles de recorrer para mí. Enver incluso me trajo su cayado, aparentemente entendiendo que yo lo necesitaba más que ella. Cuando descansábamos, se posicionaban a cada lado de mí, proporcionando apoyo y calor. Permanecieron pacientes y gentiles durante todo el lento viaje a casa, sin mostrar nunca frustración por el ritmo reducido. Esto era empatía, una preocupación genuina por el sufrimiento de otro y la voluntad de sacrificar sus propias preferencias para ayudar a alguien que lo necesitaba. Documenté casos de lo que parecía ser enseñarme sus formas de entender el mundo. Shadow a veces me guiaba hacia plantas específicas durante nuestros paseos, insistiendo a través de gestos y vocalizaciones en que las examinara, las oliera, probara pequeñas cantidades. Con el tiempo, me di cuenta de que me estaba enseñando qué plantas eran medicinales, cuáles eran nutritivas y cuáles debían evitarse. Enver me mostró técnicas para moverme silenciosamente por el bosque, demostrando cómo colocar los pies con cuidado, cómo moverse con el viento en lugar de contra él, cómo usar la cobertura disponible de manera efectiva. Me estaban educando, compartiendo su conocimiento, tratándome como a alguien a quien valía la pena enseñar. Este intercambio recíproco de información fortaleció nuestro vínculo y demostró que me veían como parte de su grupo familiar, digno de inversión en mi desarrollo y capacidades. Su inteligencia emocional se manifestaba de formas sutiles. Aprendieron a leer mis estados de ánimo con una precisión asombrosa, respondiendo apropiadamente a estados emocionales que yo no había verbalizado ni siquiera reconocido del todo. En los días en que me sentía melancólico, extrañando a mi difunta esposa o preocupado por mi cuerpo envejecido, eran particularmente afectuosas, sentándose cerca, ofreciendo un contacto suave, haciendo sonidos reconfortantes. En los días en que me sentía enérgico y optimista, igualaban esa energía, participando en juegos y exploraciones más vigorosas. Se estaban sintonizando con mi estado emocional y ajustando su comportamiento para proporcionar lo que yo necesitaba, ya fuera compañía tranquila o interacción animada. Las observé participar en lo que parecía ser planificación y discusión sobre actividades futuras. Se sentaban juntas, haciendo varias vocalizaciones de un lado a otro, ocasionalmente gesticulando hacia direcciones o lugares específicos. Después de estas sesiones, partían con un propósito, como si hubieran acordado un destino y un plan de acción. Esto sugería que podían comunicarse sobre cosas que no estaban presentes de inmediato, que podían proponer ideas, debatir opciones y llegar a un consenso sobre comportamientos futuros. Este tipo de referencia desplazada
Hablar de cosas alejadas en el tiempo o el espacio de la situación inmediata es un sello distintivo del lenguaje humano y rara vez se observa en otras especies. Su capacidad para la gratificación diferida me impresionó enormemente. Lo probé informalmente, ofreciéndoles la opción entre una pequeña recompensa inmediata o una recompensa mayor si esperaban. Ambas juveniles eligieron consistentemente esperar, demostrando control de impulsos y toma de decisiones orientada al futuro. Más notablemente, esperaban más tiempo para recompensas más grandes, demostrando que entendían no solo que esperar traía beneficios, sino que la magnitud del beneficio se escalaba con la duración de la espera. Este tipo de descuento temporal y toma de decisiones racional sobre recompensas futuras requiere habilidades cognitivas sofisticadas. Desarrollaron lo que solo podría describirse como conocimiento cultural, información transmitida entre ellas que no era instintiva sino aprendida y compartida. Ember descubrió un particular rodal de bayas en una zona remota del bosque. En lugar de mantener este conocimiento en privado, Ember llevó deliberadamente a Shadow al lugar, mostrándole dónde se podían encontrar las mejores bayas y demostrando las técnicas de recolección más efectivas. Shadow, a su vez, me llevó más tarde a este mismo lugar, transmitiendo el conocimiento. Esto creó una cadena de transmisión cultural, con información valiosa que se preservaba y compartía entre individuos en lugar de perderse cuando el descubridor original se marchaba u olvidaba. Mostraron conciencia de la mortalidad y la pérdida que sugería una comprensión genuina de la muerte como un estado permanente. Un día nos encontramos con un ciervo muerto en el bosque, matado por lo que parecía ser un puma. Ambas juveniles se acercaron con cautela, examinaron el cuerpo con cuidado y luego se quedaron muy calladas. Emitieron sonidos bajos y lúgubres que nunca antes había oído. Shadow tocó suavemente la cara del ciervo. Luego me miró con una expresión que transmitía tristeza y quizás confusión. Parecían entender que esta criatura, que una vez había estado viva y en movimiento, ahora se había ido para siempre. Esto no era un simple miedo a la presa de un depredador. Era la contemplación de la muerte misma, el reconocimiento de la finalidad del fin de la vida. El cambio de estaciones trajo nuevas oportunidades de aprendizaje y desafíos. A medida que avanzaba el otoño y se acercaba el invierno, observé a ambas juveniles responder a las señales ambientales con un conocimiento heredado que debía estar codificado en sus genes. Empezaron a comer más, acumulando reservas de grasa para los meses más escasos. Sus ya sustanciales apetitos aumentaron drásticamente y pasaron más tiempo buscando comida, consumiendo grandes cantidades de nueces, frutas y cualquier otro alimento que pudieran encontrar. Su pelaje se espesó notablemente, volviéndose más denso y largo para proporcionar aislamiento contra el frío venidero. Estas adaptaciones ocurrieron sin ninguna decisión consciente por su parte, impulsadas por antiguos imperativos biológicos. El invierno en sí fue una revelación. Me preocupaba cómo manejarían el frío, pero prosperaron en él. Les encantaba la nieve, jugando en ella durante horas, revolcándose en profundos ventisqueros, teniendo elaboradas peleas de bolas de nieve donde su precisión y poder de lanzamiento superaban con creces los míos. Creaban refugios de nieve con una habilidad notable, ahuecando espacios protegidos en grandes ventisqueros que proporcionaban un excelente aislamiento. Vi a Shadow construir una elaborada cueva de nieve que mantenía una temperatura interior significativamente más cálida que el aire exterior, demostrando una comprensión intuitiva de las propiedades aislantes de la nieve y cómo explotarlas. El bosque invernal se convirtió en su aula para diferentes tipos de lecciones.
Aprendieron a rastrear animales a través de la nieve, leyendo las historias escritas en las huellas y las alteraciones. Enver se volvió particularmente hábil en esto, capaz de identificar diferentes especies, estimar cuánto tiempo hacía que habían pasado, determinar su dirección de viaje, incluso evaluar si se habían estado moviendo casualmente o huyendo del peligro. Shadow desarrolló una impresionante habilidad para localizar animales que hibernaban o se refugiaban del frío, sintiendo de alguna manera su presencia bajo la nieve o dentro de árboles huecos. Estas habilidades de rastreo eran notables y sugerían capacidades sensoriales que no entendía del todo. Las observé almacenar comida en múltiples lugares por todo el bosque, creando suministros de respaldo en caso de que sus reservas principales se agotaran o fueran inaccesibles. Recordaban la ubicación de cada escondite con una precisión perfecta, incluso cuando el paisaje se transformaba por una fuerte nevada. Cavaban a través de varios pies de nieve para llegar a los suministros que habían enterrado meses antes, sin mostrar nunca confusión sobre dónde habían colocado las cosas. Esta memoria espacial y capacidad organizativa demostraban una planificación y gestión de recursos sofisticadas. Su vínculo social se profundizó durante los duros meses de invierno. Dormían juntas para calentarse, sus cuerpos entrelazados, conservando el calor a través del calor corporal compartido. Se acicalaban mutuamente con más frecuencia, ayudándose a quitar el hielo y los escombros de las zonas de difícil acceso. Compartían la comida sin dudarlo, entendiendo que la cooperación y el apoyo mutuo eran esenciales para sobrevivir en condiciones difíciles. Las vi desarrollar lo que parecía ser un altruismo genuino, ayudándose mutuamente incluso cuando no había un beneficio inmediato para ellas mismas, actuando por preocupación por el bienestar de la otra, en lugar de por la expectativa de un beneficio recíproco. La primavera trajo una explosión de energía y actividad. A medida que la nieve se derretía y aparecían nuevos brotes, tanto Ember como Shadow se volvieron más aventureras, alejándose más de la casa, explorando territorios en los que no se habían aventurado antes. Empecé a acompañarlas en expediciones más largas, a veces quedándonos fuera varios días, acampando con ellas en el bosque. Durante estos viajes prolongados, las vi plenamente en su elemento, moviéndose por la naturaleza con confianza y gracia, sus cuerpos perfectamente adaptados a este entorno, de formas que el mío nunca podría estarlo. Las vi encontrarse con su primer oso, un gran oso negro que merodeó cerca de nuestro campamento una noche. Mi instinto inmediato fue el miedo, pero ambas juveniles permanecieron tranquilas, evaluando la situación con cuidado. Emitieron vocalizaciones específicas, sonidos profundos y retumbantes que parecían comunicar no agresión. El oso respondió con sus propios sonidos y pareció que se establecía algún tipo de entendimiento entre las especies. El oso siguió su camino sin incidentes y las juveniles se relajaron. Más tarde, me di cuenta de que habían estado hablando un lenguaje del bosque, una comunicación que trascendía las barreras de las especies, transmitiendo intenciones y estableciendo límites a través de sonidos y posturas que el oso entendió perfectamente. Empezaron a enseñarme habilidades de supervivencia en serio, como si reconocieran que yo estaba inadecuadamente preparado para vivir en la naturaleza sin las comodidades modernas. Ember me enseñó a hacer fuego sin cerillas, usando fricción y materiales cuidadosamente seleccionados. Shadow me enseñó qué hongos eran seguros para comer y cuáles eran venenosos. Una distinción que podría significar la diferencia entre la nutrición y la muerte en una situación de supervivencia. Me demostraron técnicas de purificación de agua, mostrándome qué materiales naturales podían filtrar los contaminantes.
Estaban invirtiendo en mi educación, asegurándose de que pudiera sobrevivir sin depender completamente de los suministros y herramientas que traía de la civilización. Sus vocalizaciones continuaron evolucionando en complejidad. Para la primavera habían desarrollado lo que equivalía a un vocabulario sustancial, con docenas de sonidos distintos que tenían significados específicos. Podían encadenar estos sonidos en secuencias que transmitían información más compleja, creando lo que podrían llamarse frases. Empecé a entender partes de su comunicación, aunque sabía que solo estaba captando el nivel superficial de un sistema lingüístico mucho más profundo. Podían discutir eventos pasados, hacer planes para actividades futuras, compartir observaciones sobre el entorno, expresar preferencias y opiniones. Esto era lenguaje en el sentido más estricto, comunicación simbólica que podía expresar conceptos abstractos y referencia desplazada. Documenté lo que parecía ser la transmisión de conocimiento cultural entre ellas a una escala que no había apreciado previamente. Shadow aprendió una técnica para extraer miel de los nidos de abejas sin recibir picaduras graves, y luego enseñó este método a Ember mediante una demostración activa. Ember desarrolló un método para usar piedras para abrir nueces de cáscara particularmente dura y luego instruyó a Shadow en esta técnica. Estaban acumulando una base de conocimientos compartida, información cultural que se estaba preservando y mejorando con el tiempo. Si otros Pie Grande aprendieran de ellas, este conocimiento podría extenderse por una población, creando variaciones regionales en el comportamiento y la técnica, el sello distintivo de la cultura en cualquier especie inteligente. Su juego evolucionó para incluir juegos sociales más sofisticados, que parecían ser una práctica para las interacciones adultas. Participaban en exhibiciones de dominio simuladas, aprendiendo las posturas y vocalizaciones asociadas con el establecimiento de jerarquías sociales sin luchar realmente por el dominio real. Practicaban lo que parecían ser comportamientos de cortejo, secuencias de aproximación y gestos que presumiblemente serían importantes cuando finalmente se encontraran con otros de su especie. Estaban ensayando roles sociales de adultos a través del juego, preparándose para las complejas interacciones que necesitarían navegar más adelante en la vida. Observé momentos de lo que solo podría describirse como expresión artística o creativa. Shadow a veces disponía piedras y palos en patrones que no servían para ningún propósito práctico, creando composiciones que parecían complacer su sentido estético. Ember vocalizaba en secuencias largas y complejas que sonaban casi musicales, variando el tono y el ritmo de maneras que sugerían una composición deliberada en lugar de una simple expresión emocional. Estos comportamientos sugerían que eran capaces de crear belleza por sí misma, encontrando satisfacción en la creación estética, otro sello distintivo de la conciencia avanzada. A medida que se acercaba su primer cumpleaños bajo mi cuidado, ya no podía negar la verdad que había estado evitando. Se estaban volviendo demasiado grandes para permanecer en mi casa mucho más tiempo. Ember medía ahora más de 5 pies de altura y probablemente pesaba cerca de 170 libras. Shadow era un poco más pequeña, pero aún así sustancial. Necesitaban más espacio, más libertad. Mantenerlas confinadas en mi propiedad se estaba volviendo injusto, quizás incluso cruel. Eran criaturas salvajes y necesitaban vivir vidas salvajes. Empecé a prepararlas para una eventual liberación, aunque la sola idea me rompía el corazón. Las llevé más adentro en la naturaleza, enseñándoles a encontrar comida y refugio por su cuenta, animándolas a pasar noches fuera sin volver a la casa. Se adaptaron rápidamente. Sus instintos naturales las guiaban una vez que yo les proporcioné el marco inicial.
Aprendieron a construir nidos con ramas y hojas, creando cómodas áreas para dormir en lugares protegidos. Se volvieron expertas en encontrar comida, sin depender ya de mí para que les proporcionara las comidas. Pero siempre volvían a mí al final, buscando mi compañía, viéndome claramente como familia, y yo siempre las recibía de vuelta, incapaz de rechazarlas, posponiendo la inevitable separación para otro día, otra semana, otro mes. Me decía a mí mismo que estaba siendo minucioso, asegurándome de que estuvieran verdaderamente listas para la independencia. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Yo no estaba listo para dejarlas ir. Le habían dado a mi vida un significado y un propósito en un momento en que pensaba que mis mejores años habían quedado atrás. Me habían demostrado que nunca es tarde para nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevos capítulos en la vida. Sé que pronto tendré que tomar la decisión final. Tendré que guiarlas a una zona remota donde puedan vivir libremente, donde puedan encontrar a otros de su especie, donde puedan vivir las vidas que estaban destinadas a vivir. Cuando llegue ese día, será el día más difícil de mi vida. Pero lo haré porque las quiero. Lo haré porque dejarlas ir es lo correcto. Y lo haré sabiendo que les di el mejor comienzo posible, que las preparé bien para los desafíos que les esperan, que honré la confianza que su madre depositó en mí cuando murió tratando de protegerlas. Hasta que llegue ese día, seguiré atesorando cada momento que tenemos juntos. Cada comida compartida, cada paseo por el bosque, cada tarde tranquila en la cabaña. Estos momentos son preciosos y finitos, y no doy ninguno por sentado. Estoy viviendo plenamente en el presente, apreciando el extraordinario regalo que se me ha dado, el privilegio de compartir mi vida con estos seres notables. Y cuando la gente me pregunta si me siento solo viviendo aquí, sonrío y les digo que no. Porque tengo a Ember y a Shadow. Tengo una familia, tengo amor, y eso es más que suficiente.